Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a esta parte del webinar. Yo voy a tratar de ser breve, aunque en regulación te puedes extender todo lo que quieras y más. Y voy a intentar empezar la presentación respondiendo a la pregunta, ¿regulación y microalgas, catalizador o freno? Pues bien, para nosotros realmente la respuesta es que la regulación ha sido un catalizador y voy a tratar de explicaros el por qué. Cuando hablo de regulación, estoy enfocándome ahora mismo a lo que es el Reglamento Europeo de Fertilizantes, el 1009, que se publicó en el año 2019 y que ha dado un antes y un después en el mundo de la bioestimulación. El por qué, bueno, realmente el por qué para nosotros es un catalizador es porque antes, y cuando hablo de antes estoy pensando en un horizonte temporal de no más de 5 años. 5 años atrás no se hablaba prácticamente de bioestimulantes y ahora es una palabra que está súper de moda, vamos a decir, pero es que tampoco se hablaba de microalgas y ahora sí que se habla. Y el gran logro de este reglamento es, si veis en el punto 1, el que ha logrado describir a los productos fertilizantes no solamente por lo que son, por sus características físico-químicas, sino por su función. Es decir, es un reglamento que ha permitido definir lo que es un bioestimulante de las plantas. Y para que os hagáis un esquema rápido de lo que significa este reglamento, porque aquí hay gente conectada de todo tipo de geografías, realmente para pasar este proceso de verificación o de conformidad de un producto fertilizante, pues hay que pensar que el reglamento es una especie de caja de herramientas que te permite mezclar lo que son categorías materiales, pero también con categorías funcionales. Y ahí es donde viene esta nueva definición, además de todo lo que son los organominerales, las enmiendas de suelo, los inhibidores, lo que sea, está la categoría funcional específica de bioestimulantes, microbianos y no microbianos. Cumplir con un etiquetado de acuerdo al reglamento y luego pasar por un procedimiento de evaluación de la conformidad que puede ser más sencillo o más complicado según los módulos sobre los que pases y que para la categoría de los bioestimulantes requiere un módulo específico de verificación de una determinada información, que os explicaré por encima. Otro gran logro de este reglamento es, bueno, como todo reglamento, el poder tener aquí en Europa un marcado CE que te permite un movimiento libre en toda la Unión Europea y mantener una misma etiqueta en todos los Estados miembros, con lo cual estás pudiendo comercializar tu producto con una norma o una regla que funciona igual, vamos a decir, en todos los Estados miembros. Hay otra parte que es la armonización opcional y que es algo muy, muy característico de este reglamento, que la verdad es que es diferente frente a otros reglamentos, pero que hace que el reglamento sea muy libre porque da opción a los fabricantes a elegir si continuar trabajando a nivel nacional o optar por un marcado CE. En nuestro caso, nosotros estamos trabajando bajo todas las vías posibles, pero este reglamento es el que nos ha permitido el profundizar en estos efectos de las microalgas de una forma normalizada. Esto que veis aquí sería la definición canónica que ha comentado el doctor Miguel García Guerrero y que es una definición escrita y que describe a esta categoría funcional de producto CFP6 bioestimulante de las plantas por lo que aquí se describe, que bueno, puede diferir respecto a otras definiciones que existen en otras geografías, pero que al final lo que te está explicando es que este tipo de, estos bioestimulantes estimulan los procesos de nutrición de las plantas con independencia del contenido de nutrientes, es decir, que el efecto no funciona o no tiene que ver con el contenido de nutrientes para mejorar alguna o varias de las siguientes características de las plantas. Y ahí te da una serie de funciones bioestimulantes, pero muy específicas. Se habla de eficiencia en el uso de los nutrientes, de tolerancia al estrés abiótico, de características de calidad y de la disponibilidad de nutrientes inmovilizados en suelo y la rizosfera. Si os vais a la página 47 del reglamento, encontráis esta definición, pero además un poquito más abajo aparece este pequeño texto, el bioestimulante de las plantas
o de plantas deberá tener los efectos declarados en la etiqueta para los cultivos, aquí dice para las plantas especificadas en ella. Esto es copia y pega del reglamento. Este pequeño texto que veis ahí es el que ha dado lugar a, por eso pongo ahí un largo camino para llegar a demostrar la función de una forma normalizada, el que ha dado lugar a un trabajo que comenzó incluso antes de que se publicase el reglamento y que dio lugar a, en el año 2022, la publicación de 5 especificaciones técnicas que tienen que ver con esos claims o esos efectos demostrados que tú vas a poder poner en tu etiqueta. Entonces, en realidad, no son, o sea, estas normas que pertenecen a los claims son 5, pero son 33 las normas europeas que se han publicado. Yo me voy a centrar específicamente en estas. El CEN, que es el Centro o el Comité Europeo de Normalización, está basado en el principio de delegación nacional. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que al final todas estas normas se han trabajado de una forma armonizada, han participado todos los países que forman parte de la Unión Europea, incluso algunos más que están dentro de la EFTA o de, por ejemplo, Turquía está incluido, otros países que son invitados, pero realmente lo que quiero dejar aquí patente es que se trata de un consenso, donde además no solamente han participado empresas, sino que ha participado también parte científica, empresas que se dedican a hacer ensayos de campo, es decir, una serie de miembros implicados o stakeholders o agentes, vamos a decir, que están interesados en este campo y que han dado lugar a estas normas que además ahora en diciembre del 2024 se aprobaron ya como normas armonizadas. Han pasado por 2 fases. Una primera como especificaciones técnicas y posteriormente en el 2024 como normas armonizadas. Posteriormente, estas normas además aparecerán listadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, no se van a publicar de forma gratuita, pero siempre se va a tener acceso a comprarlas y a tener acceso a las mismas en el Comité Europeo de Normalización y además, por ejemplo, aquí en España próximamente se publicarán en español. No son obligatorias, pero el hecho es que dan conformidad o presunción de conformidad, es decir, que al final, aunque no sean obligatorias, son las normas que se están utilizando ahora mismo y que los organismos notificadores o evaluadores de los dosieres de bioestimulantes están utilizando para conformar el producto y poder dar el OK a que en tu etiqueta aparezcan determinados claims. ¿Qué es o a qué me refiero cuando hablo de claims? Realmente lo de claim es algo que estamos cogiendo del inglés, pero que para nosotros significa, al traducir al castellano, de hecho ha costado mucho en la traducción de las normas el encontrar una palabra. Estamos hablando de efectos demostrados, es decir, que para cada acción que tú pongas en tu etiqueta y que tenga que ver con la demostración de esa función bioestimulante, tú vas a tener que ir más abajo y demostrar una serie de cosas o, bueno, como estaba diciendo, claims. El reglamento, si os acordáis, marcaba A, B, C, D y de ahí son, aparte de la primera norma, que son como normas generales, para cada uno de estas funciones específicas aparece una especificación técnica diferente o norma diferente. Entonces, si empezamos por eficiencia en el uso de nutrientes, lo que te piden estas normas es que se especifique la lista de nutrientes, es decir, que vamos a hilar tan fino como llegar a, con significancia estadística, demostrar por cultivo o por grupo de cultivos, porque el reglamento, y bueno, no el reglamento, las especificaciones técnicas te dan esta opción, pues especificar exactamente para qué. Es decir, un claim, por ejemplo, podría ser mejora la disponibilidad de nutrientes confinados, no, mejora el uso de nitrógeno, por ejemplo, en trigo, o mejora el uso de fósforo y potasio en perennes leñosas. De ahí podemos pasar, por ejemplo, a otro claim distinto, como por ejemplo la tolerancia a estreses abióticos, y lo mismo, las normas te van listando los estreses. Puedes ir bien por estrés térmico, lumínico, mecánico, hídrico, químico, pero el hecho es que para cada uno de estos claims
también vas a tener que determinar si, por ejemplo, en el caso del estrés hídrico se trata por estrés por sequía, porque también podría ser otro tipo de estrés, o, por ejemplo, en el caso de del tema de la salinidad, del estrés químico, pues se podría determinar que se trata de un estrés por salinidad o que se trata de un estrés por metales pesados o cualquier otro tipo de estrés químico. El hecho es que hay que ir paso a paso demostrando esos efectos declarados. En el caso de las características de calidad, pues lo mismo, hablaríamos de tipo de característica y aquí podemos estar hablando desde mejora el color del tomate hasta aumenta la longitud de la raíz de todos los cultivos, porque también puedes abordar todos los cultivos, o desde cosas tan sencillas como aumenta la clorofila, el índice de clorofila, hasta cosas tan complicadas como mejora la calidad del aceite de oliva. O sea que dentro de esta posibilidad de trabajo con las especificaciones técnicas vas a poder hilar fino. Y luego, pues en el caso de la disponibilidad de nutrientes confinados en suelo o rizosfera, en este caso, aparte de especificar la lista de nutrientes, también vamos a tener que especificar los tipos de suelo. Así que el reglamento nos permite profundizar y conocer los claims o efectos demostrados de nuestros productos pues, de una forma más concreta. Este reglamento también nos ha permitido diferenciar las microalgas de las macroalgas y aquí me retomo la conversación o la presentación que comenzó el doctor García Guerrero con el tema de las microalgas por su singularidad y diversidad, porque incluso en la especificación en la especificación de terminología aparece una descripción de lo que son las microalgas e indica grupo diverso. Aquí ya nos venimos a la diversidad que hablábamos tanto estructural como de hábitats, de organismos microscópicos fotosintéticos, recordemos soporte de la vida en el planeta y recordemos todo el asunto de la oxigenación de la atmósfera, la fotosíntesis oxigénica, y polifiléticos, que no están estrecha y necesariamente relacionados entre sí. Y aquí estamos refiriéndonos a la singularidad. La mayoría son acuáticas, dice la mayoría porque si recordáis también, muchas de ellas son terrestres, 5 por 10 a la 6 me parece que comentaba el doctor Miguel García Guerrero, microalgas por gramo de suelo, responsables de esa captación de carbono equivalente a un porcentaje muy alto de las emisiones globales antropogénicas. Y sobre todo en la nota 3, si veis ahí, las microalgas se distinguen de las macroalgas en que las microalgas son microscópicas. Está también haciendo la distinción de las macroalgas, que muchas veces pues, parece que cuando hablamos de algas hablamos de lo mismo. Bueno, pues incluso en las especificaciones técnicas, ahora ya normas armonizadas, estamos haciendo la distinción. Y simplemente comentaros que aunque la armonización global está en marcha en cuanto a la definición de bioestimulante, la divergencia está servida porque las geografías y las normativas que existen en cada geografía son muy diversas. Yo os he puesto aquí en referencia a Europa el caso de muchos países en los que estamos trabajando y que ya tenemos oficialmente registros, donde además afortunadamente hemos podido nombrar que estamos trabajando con microalgas, pero con sus particularidades. Por ejemplo, bueno, aunque muchas veces en países como, por ejemplo, Australia, que son súper estrictos para la importación y para la introducción de nuevos elementos en el país, o Nueva Zelanda, no tienen a lo mejor normativa específica y se va caso a caso. En India, por ejemplo, donde sí que ya tienen una normativa que habla de bioestimulantes, pues aparece un lenguaje diferente. La definición que tienen ellos de bioestimulante es bastante parecida a la nuestra, pero en su normativa también utilizan la categoría biofertilizante, cuando nosotros estamos englobando dentro de las funciones muchas veces bioestimulantes lo que en otros países se entiende como biofertilizante. El caso súper particular de Brasil, que tienen también una normativa, pero que en este caso diverge mucho y la palabra o la categoría bioestimulante no se alinea para nada a nuestra definición europea, incluso mezclan claims que para nosotros, o sea, claims no, mezclan el tema de los estreses abióticos, bióticos, lo mezclan y además incluyen la parte de biofertilizante, que sería a lo mejor entendido como bioestimulante, para que veáis
el por qué digo que la divergencia está servida. O, por ejemplo, el caso de México, donde, aunque en otros países no se puede hablar de Plant Growth Regulators o de la actividad reguladora de crecimiento, México sí que te da la posibilidad de registrar por la vía de los nutrientes o de los fertilizantes los reguladores del crecimiento de tipo 1. Es decir, que aunque se está trabajando para intentar algo global y armonizado, la divergencia está servida y según vamos avanzando pues van apareciendo más ramas, ¿no?, dentro de la regulación. Por eso es muchas veces tan complicada. Y nada, para finalizar simplemente quería decir gracias a todos vosotros por estar ahí, por escuchar, y también gracias a la regulación porque nos está permitiendo también profundizar en las microalgas y en su modo de acción, sobre todo en su función como bioestimulante, tal y como se define en el reglamento. Y esto es todo. Estefanía, muchas gracias, Estefanía. Gracias a las microalgas, gracias a la regulación y gracias a ti por como siempre, hacer una ponencia tan brillante donde coincido contigo, la regulación ha de ser necesariamente un motor que nos permita avanzar en el uso de bioestimulantes y soportando este uso por evidencias científicas que realmente acrediten que provocan el efecto que tienen que provocar en los cultivos.